Yo quiero hacerle varias preguntas esta mañana. El comportamiento de un creyente en Cristo y en su palabra, ¿será igual al de uno no creyente o un creyente que no está comprometido? Los de allá de arriba, los que están más cerquita del cielo. ¿Un creyente en Cristo puede hacer todas las cosas que un no creyente hace o practica? Los del área infantil. ¿Qué sí y qué no puede hacer un creyente? ¿Qué lo regula? ¿Cuál es la base para determinar lo que un cristiano comprometido debe hacer o no en su vida? ¿Qué cosas regulan o debieran regular el comportamiento de un verdadero, diga conmigo, verdadero cristiano, no un Christian Dior? ¿Será que un creyente se debe distinguir en su comportamiento de aquellos que no lo son? ¿Será o no? ¿Habrá algunas cosas en las que debo de abstenerme o de las que debo de abstenerme de hacer aunque no sean pecado contra Dios si perjudican a otros? Y algunos dicen, ¿y yo qué culpa tengo? ¿Habrá ocasiones en que tuviera que renunciar a un derecho o hacer o a no hacer algo que no necesariamente es malo por amor a mi prójimo? Entonces, para contestar estas preguntas, yo quiero que me ponga mucha atención. Es necesario que podamos primero definir cuál debe ser la correcta actitud de un cristiano frente a las decisiones que toma en la vida de lo que sí se debe hacer y lo que no se debe de hacer. Primeramente, todo creyente de a de veras que está comprometido con Cristo debe tener un genuino deseo de hacer la voluntad de Dios. Jesucristo dijo que oráramos al Padre diciéndole: venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Debemos tener, si no queremos fallar entre cuando decidimos qué hacer y no hacer, nuestra actitud debe ser de amor por Dios y decirle: te amo tanto que no te quiero fallar. Te amo tanto que yo quiero hacer tu voluntad. Algo más que debe ayudarnos y motivarnos para decidir correctamente lo que debemos o no de hacer es: Señor, mi propósito es agradarte a ti antes que a mí o a los que me rodean. ¿Será correcto hacer eso? La Biblia dice que nosotros ya no vivimos para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar al Señor. Alguien que quiere no fallar entre lo que debe hacer y no debe hacer, necesariamente tendrá que rendirse a la guianza y a la dirección del Espíritu Santo. Porque hoy la gente está definiendo lo que sí debe hacer o no debe hacer, pero no están buscando la voluntad de Dios. No están tratando de agradarlo, no están demostrándole su amor, y mucho menos guiados por el Espíritu Santo, porque ni siquiera oran, a veces ni por los alimentos, porque nomás dicen: Señor, bendice esto, amén, y al sartén. Y ahora ese tipo de personas trata de definir y regular lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer. Entonces, ¿qué regula el comportamiento de un cristiano? Ahora, yo estoy convencido de esto. Si yo amo a Dios con todo mi corazón, diga conmigo, hágale así como yo, sáquelo aquí del corazón, 1, 2, 3. Si yo tengo el deseo genuino de hacer su voluntad,
si mi propósito principal es complacer y agradar el corazón de Dios, y si estoy siendo guiado por el Espíritu Santo, voy a decidir lo correcto. Y si por alguna razón decidiera equivocadamente, el Señor enderezará mis veredas. Dice el Salmo, el Proverbios 3, dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Quiere decir que cuando yo reconozco a Dios, si llego a tomar una vereda equivocada, el Señor me la va a enderezar. 4 cosas que no te debe. Si tú quieres definir lo que se debe o no debe hacer, estas 4 cosas deben ser la base de otras 3 que te voy a platicar ahorita. Diga conmigo: amor a Dios. Diga conmigo: deseo de hacer su voluntad. Propósito de agradar antes que a mí mismo y antes que a los que me rodean. ¿Cierto? Y una dirección y una guianza del Espíritu Santo de Dios te ayudarán para poder decidir correctamente. Amado, muchas veces esto implicará tomar la decisión de renunciar y ni siquiera pensar hacer aquello que a Dios no agrada. Amamos tanto al Señor que nuestra decisión y determinación es hacer lo que Él le complace a Él. Que podamos decir como Jesús en Juan capítulo 8, 29: porque el que me envió, dijo Jesús, conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. ¿Cuántos quieren tener la garantía de la presencia del Señor en tu vida? Él no te dejará cuando tú haces lo que a Él le agrada. Colosenses 1, versículos 9 y 10: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, dice el apóstol a los colosenses, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Diga conmigo esta última frase: agradándole en todo. ¿Cómo hay que andar como es digno del Señor? ¿Cuál debe ser la correcta actitud de un cristiano cuando decide si hacer o no hacer? Primero, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Primera Tesalonicenses 4:1: por los demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así también abundéis más y más. Yo debo abundar más y más en el conocimiento de cómo puedo agradar a Dios. Y 2 Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice que ninguno que milita. Aquí hay soldados que están militando y peleando la buena batalla, que pertenecen al ejército de Dios. Dice que ninguno que se milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces buscar complacer y agradar a Dios debe ser la base que determina la manera de conducirnos, hacer su voluntad, nuestro amor por Él, su dirección en nuestra vida. Si no tenemos esta base, difícilmente vamos a decidir correctamente, porque vamos a decidir conforme a los sentimientos y las emociones. Y te voy a decir una cosa: muchas veces tus sentimientos y tus emociones no les va a agradar lo que a Dios le agrada. Es más, normalmente al principio, Dios te pide algo en su palabra que choca contigo y dices: ay, esto no. Pero si tú determinas: Señor, eso dices tú, eso te agrada, no lo entiendo, pero lo voy a hacer, vas a complacer el corazón de Dios. Entonces, alguien que no se deja guiar por el Espíritu Santo, que no tiene el propósito de agradar a Dios, de hacer su voluntad, alguien que no ama a Dios lo suficiente, difícilmente no se va a equivocar cuando decide entre lo que debe hacer y lo que no debe de hacer. ¿Está claro hasta aquí la introducción al tema? Amén. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Aquí hablaré con gente que tiene esas 4 cosas? Convénzame, hermanos.
Habrá gente aquí que dice, yo amo tanto a Dios que quiero obedecerlo, que quiero decidir correctamente. Yo tengo la meta de agradar a Dios. Voltea con uno de que está al lado, antes que a ti, compadre. Habrá alguien aquí que dice, mi deseo y mi propósito es hacer la voluntad del que me envió, de mi Padre Celestial. Y habrá gente aquí que dice, reconozco que en mi propia sabiduría yo no puedo decidir correctamente, necesito la ayuda del Señor. Habrá gente de esa. Para ti es este mensaje. Los demás, que Dios los bendiga, porque los demás no les interesa. Entonces lo que yo te diga no importa para ti. Y lo voy a decir, pues al menos para que en el día del juicio te digan que yo te lo dije. Pero yo espero que el 100% de aquí diga, realmente ese es nuestro deseo, pastor. Denle un aplauso al Señor, déselo fuerte. Una vez que la base principal que regula, o que debe ser la base para regular nuestro comportamiento, hay 3 cosas que nos ayudarán a determinar lo que debemos o no hacer en nuestra vida. ¿Las quiere conocer el día de hoy? Número 1. Diga conmigo, obediencia a Dios. Otra vez, obediencia a Dios. Yo hago lo que hago y no hago lo que no debo hacer como resultado de mi obediencia a Dios. Lo que debe regular nuestra forma de conducirnos debe ser la obediencia a Dios. Porque la obediencia es una demostración que amamos a Dios y que nuestro deseo es agradarlo. Jesucristo lo dijo así en Juan 14:15. Si me aman, guarden mis mandamientos. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ya lo dije, Juan 14:21. Las cosas que Dios ha ordenado son las que deben regular nuestro comportamiento, ¿sí o no? Por eso es necesario e indispensable que hagamos lo que Dios nos pide, que conozcamos su palabra, que obedezcamos su palabra, que sepamos el tipo de cosas que Dios prohíbe, que Dios acepta. Y una vez que lo conozcamos, tengamos o tomemos la determinación de hacerlo. Necesitamos, amados, conocer lo que Dios quiere o no quiere que hagamos. Porque desgraciadamente el desconocimiento no nos excusa delante del Señor. Por eso la importancia de la comunión con Dios y su palabra. Pecados, aunque sean ignorancia, son pecados. Faltas, aunque sean ignorancia, son faltas. Y si esas faltas no son corregidas, hay peligro en tu vida. Las consecuencias las vamos a tener que sufrir y enfrentar. Y Dios por eso no quiere que eso suceda. Amado, hoy en estos tiempos mucha gente está pecando contra Dios por su ignorancia. Y excusan, pues es que yo no sabía. Pero eso no es válido. Si tú cometes una infracción aquí en la tierra, en una de las leyes de la tierra, y la autoridad te descubre, tendrás que pagar la infracción, ¿cierto o no? En una ocasión yo les decía que fuimos hace 2 años o 3 años, fuimos a un país donde te toman fotografías cuando vas a alta velocidad. Nosotros llegamos, rentamos un carro, y cuando íbamos pasando por el centro de la ciudad, dije, qué famoso soy, me están tomando fotos. Dije, oye, qué buena bienvenida me dan. San Francisco de la Chona llegó a este país y le están tomando fotos. No, lo que pasa es que cada foto estaba enviando a la autoridad de que yo iba a una velocidad que no era correcta. Ya se imaginarán, cuando fuimos a entregar el carro, la cantidad de multas que había. Pero yo no sabía las reglas de ese país. Pues eso no es excusa. Debes conocer las reglas de ese país antes de entrar en él. Por eso los mexicanos, cuando entramos a Estados Unidos, nos volvimos limpios, ordenados, disciplinados, manejamos muy bien. Amados, nos agrada obedecer a Dios porque sus mandamientos tienen el propósito de bendecirnos. ¿Cuántos lo creen? Dios quiere que vivas
que tengas calidad de vida y vivas bien, y que vivas larga vida. Todos los mandamientos en la palabra, si usted escucha y escudriña bien, tienen esos tres propósitos. Dios no quiere su muerte, Dios quiere su vida. Ahora, Dios quiere que viva y que viva bien en todas las áreas. Pero además de que Dios quiere que viva y viva bien, Dios quiere que viva mucho. La muerte prematura no está en los planes de Dios. Él quiere larga vida para sus hijos. La gente hoy muere joven porque se ha apartado de los propósitos de Dios, por otras cosas. Y no estamos en un plan de juicio, ni tampoco vamos a pensar en personas que han muerto jóvenes y decir hizo esto malo, aquello. No, Dios nos libre de eso. Habrá sus excepciones y habrá sus casos, pero yo veo en lo general, en el contexto general de la palabra, que Dios quiere que vivas. Dios quiere que vivas bien y Dios quiere que vivas mucho. Y yo quiero vivir bien y quiero vivir mucho. Amén. Para estarles predicando, yo, hermano, arrepiéntete de tus pecados. Amados, todo acto, todo hecho, toda actitud, toda palabra, todo pensamiento que es pecado, de acuerdo con la palabra de Dios, debe renunciarse. Punto. Es que estará bueno, estará malo. ¿Qué dice la palabra? Es pecado, es malo. Porque la paga del pecado es muerte. No, pero es que yo creo que Dios tiene la excepción conmigo porque Él conoce mi causa, que yo soy la víctima. Nanay. Lo que Dios dice que no, diga conmigo, es no. Y lo que está claramente definido que no, es no. Y no ande preguntándole a nadie más. Si Dios dijo que ya no, aunque le diga a San Francisco de la Chona que sí, no le haga caso. Porque al que hay que obedecer primeramente es a Dios. Porque muchas veces usted en la Biblia, lee en la Biblia que dice que no, pero busca a alguien que le diga que sí. Al menos para tener a quien culpar, ¿verdad? Pues tú me dijiste. Hay que ver los mandamientos como algo que nos beneficia, no como algo que perjudica. Lo que Dios ordena es para nuestro bien. Todo aquello que nos pide que hagamos hay que hacerlo. Y si no lo hacemos, como Él dice, se convierte en desobediencia. Y la desobediencia es un pecado contra Dios. Entonces mi vida debe ser regulada por lo que obedece a Dios o lo que no obedece. Si lo obedece, lo hago. Si no lo obedece, simplemente no hay vuelta, no hay atajos, no lo hago. La obediencia le demuestra a Dios cuánto le amamos y cuánto queremos agradarle. Todo lo que se haga que esté en la palabra de Dios como pecado es pecado. Pero es que el apóstol fulano dijo que no hay problema. Pues váyase con al apóstol fulano al infierno si usted quiere. Porque lo que Dios dice que es pecado, aunque San Francisco diga que no, o sea yo, es pecado porque Dios lo dijo. Y su palabra está por encima de la palabra de cualquier hombre. Y vas a encontrar quien te apapache tu pecado y te vas a sentir bien por un momento, pero esa persona que te apapachó tu pecado no te podrá librar de las consecuencias. Está seria la cosa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el Señor dice, no robarás, pero es que tengo hambre. Yo le robo a los ricos para darle a los pobres. Nanay. Robar es pecado. Cualquiera que sea tu fin, no significa los medios. Si el Señor dice no matarás, perfecto, no lo hago. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no lo hago. Ay, pero es que el pastor parece Dios, pues no lo hago. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, o debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ay, pastor, pero si eres un angelito tan tierno que está en el cuarto así. Pecado. Pero si es la estampita que me regaló mi abuelita, dice que no lo hagas. Pero es que la tradición que me enseñaron mis padres, si Dios dice que no, no le
busques 3 pies al gato si tiene 4. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No lo hagas. No cometerás adulterio. Ay, pastor, pero es que mi esposa no me trataba bien. No. Es que mi esposa, me casé con un monstruo. O la hiciste monstruo. No, y también a las esposas, porque hoy las esposas también. No, pues ya los esposos también son desechables. Si no son clean bebé. No codiciarás nada de tu prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. No hables contra tu prójimo falso testimonio. Cada chisme que tú haces contra tu prójimo falsamente se llama, suéltenla. Y si yo quiero ser regulado por la obediencia, no voy a hacer lo que sé que es un pecado. Y ese es un pecado que mucho cristiano comete pensando que no es. Cada falsedad que sale de tus labios contra otro es un pecado. Pero es que lo escuché en internet. Pues vete con internet también ahí al pozo, porque a ti no te consta y puedes correr el riesgo de que sea falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Ama a tu Dios, ama a tu prójimo. Miren lo que dice 1 Corintios 6:9. ¿Hay duda en estos mandamientos? ¿Alguien tiene duda? Espero que no. Pero miren lo que dice 1 Corintios 8, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. ¿Alguien dijo amén? Ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Alguien necesita revelación sobrenatural para entender esto? ¿Está claro, no? Ok, vamos al segundo, porque son 3. Porque yo creo que la mayor parte de nosotros, al menos en mi persona, yo no tengo problema con esto. Si Dios dice que no, y así pueda tener la excusa que quiera, pueda querer justificar lo que quiera. Si Dios dijo que no, es no. Podré de alguna manera tratar de justificar que mi comportamiento transgredió un mandamiento porque fue culpa de aquel, del otro, como todo el mundo le echamos la culpa a los demás de nuestros pecados, ¿cierto o no? Y empezar a justificar, y es que me dijo aquel, y es que yo pedí un consejo y me dijeron. Si Dios, tú sabes que dice que no, es no. Los mandamientos simplemente se obedecen. Pero una segunda cosa que debe regular nuestro comportamiento o nuestra conducta, escúchenlo bien, es la clase de testimonio que yo doy a los que me rodean. Entonces, para determinar lo que es correcto, lo que es correcto hacer y lo que no se debe hacer, debe ser regulado también por el testimonio o el tipo de testimonio que mis acciones dan a quienes me rodean. Eso quiere decir que si yo hago algo que no es pecado, pero eso que hago puede dar mal testimonio, no lo hago. Y aquí es donde batalla mucho creyente, porque no es algo directo, es algo indirecto. No es algo que te afecte directamente a ti, es algo que afecta a terceros. Pero a veces somos tan egoístas que si no me afecta a mí, no me importan los demás. Y Dios no es así. Dios dice, primero no lo hagas porque me obedeces a mí, y segundo, no lo hagas porque tú no vas a ser piedra de tropiezo para tu prójimo. Porque quien es piedra de tropiezo para su prójimo no ama a su prójimo. Y el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo.
Entonces hay cosas que yo puedo tener derecho de hacer, pero si les tropiezo a usted, las dejo de hacer. Por amor a mi prójimo. Y quiero que usted capte bien esto. ¿Será importante el buen testimonio de nuestro comportamiento, de nuestra persona, para hacer tropiezo o no ser a un prójimo? ¿Por qué es importante nuestro testimonio como cristianos, ante las personas que nos rodean? Bueno, porque nuestro testimonio puede hacer dos cosas. Puede inspirar, puede ayudar, puede motivar, puede alentar a otros en su vida cristiana, o nuestro testimonio puede hacerlos tropezar. Y lo que no alienta y lo que no ayuda a otros en su vida cristiana y sirve de tropiezo, aunque no necesariamente está tipificado como pecado, se convierte en pecado cuando viola el segundo mandamiento: no estoy amando a mi prójimo como a mí mismo. Así como la obediencia tiene que ver con cuánto amamos a Dios, nuestro testimonio tiene que ver con cuánto amamos al prójimo. Entonces, si hay algo que inspira, que ayuda, que motiva, que alienta o que bendice a mi prójimo y no contradice ningún mandamiento de Dios, pues no es ningún problema hacerlo. Pero si hay algo que no inspira, que no ayuda, que no edifica ni bendice, que no motiva a mi prójimo, entonces debo dejar de hacerlo, aun y cuando en la Biblia no diga que es pecado. Y el egoísta va a decir: ¿y qué culpa tengo yo? Pero nosotros ya no somos egoístas. Una de las características del verdadero cristiano es que ya no vive para sí, ya no es egoísta, es generoso. Entonces, amados, si hay algo que hace tropezar a mi prójimo, debo no hacerlo, tomar la decisión de no hacerlo. O lo contrario, si dejo de hacer algo que hace tropezar a mi hermano, no debo dejar de hacerlo. Si la omisión de algo le hace tropezar, no voy a omitir. Miren lo que dice Mateo capítulo 13, 40 al 43, porque esto es palabra de Dios y ahí está regulado. De manera que como se arranca la cizaña, dijo Jesús, y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviaré el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Fíjese que hay dos cosas: los que hacen iniquidad pecan, pero también a los que no hacen iniquidad pero están sirviendo de tropiezo, o que su iniquidad también trae tropiezo, y los echarán en el horno de fuego. Diga conmigo: ay, mamacita linda. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Eso de ser tropiezo es muy grave. Miren lo que Jesús dijo a sus discípulos en Lucas 17:1. Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Otra versión lo dice así: cierto día Jesús dijo a sus discípulos: siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Así que cuídense. Así dice la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice Romanos 14, 13 al 21, porque esto es muy serio. Dice Romanos 14, 13, si lo tienen ya puesto ahí en la pantalla sería muy bueno. Ya está, ¿verdad? Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir, ¿qué dice? No poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Eso es obediencia. Si yo no obedezco esto, entonces hay pecado. Dice Pablo: yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. O sea, tú puedes comer lo que quieras, pero si tú destruyes la obra de Dios por causa de querer comer lo que tú quieras,
porque a otro le hace daño, no comas eso, porque si lo haces destruyes la obra de Dios. ¿Sí está claro? Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Aquí hay principios. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Se lo voy a leer en otra traducción, porque lo voy a explicar en las siguientes 5 horas que me quedan del sermón. Miren lo que dice otra traducción, escúchenlo bien por favor. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Yo estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. ¿Está claro eso? No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar tropiezo a otro creyente. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Ahorita le explico eso. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de que si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo. Pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Aun cuando no estuviera mal. Diga conmigo, estoy choqueado. Aquí hay 2 cosas muy importantes que nos ayudarán a definir qué hacer cuando tenemos duda. Porque yo no tengo problema con lo que está directamente explícito, pero tengo problema en lo que de pronto dice ¿hasta dónde? ¿Cuántos les pasa lo mismo? Pues aquí dice que si tienes duda, no te arriesgues, no lo hagas. Es que no sé si está bien o está mal. No lo hagas. Voy a pedir consejo. No lo busques con el que está peor que tú. Búscalo con alguien que tú dices, este es de testimonio y me va a decir la verdad. No, ya sé que es un santurrón. Mejor uno que es amago. Ahí ya estamos mal porque queremos que nos den por nuestro lado. Y si tú vienes aún con tu pastor o con una persona de testimonio y esa persona te dice, no lo hagas, Dios dice que no lo hagas, y tú dices, bueno, es que sigo teniendo la duda, ¿qué es lo que debes de hacer? No lo hagas. Pero también aquí dice que algunos quizá se van a aventar a hacerlo aunque tengan la duda. Aquí dice que el que duda en lo que hace es pecado. Pero habrá raza de esa, ¿verdad que sí? El problema con esa gente es que cuando lo hace, quiere que todos los demás también lo hagan. Y hace una doctrina de lo que cree. Y confunde a los demás y les es tropiezo. Por eso dice, ¿tú puedes hacerlo? Pues tú y Dios. Cállate la boca. No sé si me estoy explicando. ¿Tienes convicción para hacerlo? Bueno, manténlo entre tú y Dios, porque eso que estás haciendo puede provocar tropiezo a otro. Y si provoca tropiezo a otro, entonces, amado, tú tienes fe, dice, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que prueba. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pues manténlo entre tú y Dios. Pero ¿sabes lo que hace la gente que tiene dudas acerca de lo que hace? Normalmente lo publica para justificar sus errores. Y lo peor del caso es que hace que otros caigan en el error que él. Después de 3 años se da cuenta que no tenía razón
y ya contaminó a todos los que les dijo. Y en ese momento se está convirtiendo en una piedra de... Están muy serios los que están más cerca del cielo. Hay gente que dice, para mí esto no es pecado, pero quiere que otros lo hagan, los incita a que lo hagan. Cuidado. Hay que proponernos vivir de tal manera que no causemos tropiezo ni caída a otro creyente. Lo que hago hace caer a mi hermano, no lo hago, aunque tenga derecho a hacerlo. Si un creyente se angustia por lo que yo hago, pues no lo voy a hacer, porque si yo hago aquello que hace angustiar a mi hermano, no estoy actuando conforme al amor. Si lo que yo hago, aunque no sea pecado, puede destruir a alguien por quien Cristo murió, no puedo destruir eso. Si lo que yo hago, dejo de hacer, pudiera destruir la obra de Dios en otros o en su pueblo, pues no lo hago. Si lo que no hago pudiera destruir la obra de Dios, pues entonces lo hago. Algunos están, un toy, pastor. Si lo que no hago pudiera destruir la obra de Dios, entonces voy a hacer lo que debo de hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Algo está permitido? Qué bueno, lo hago. Pero eso que está permitido, ¿hace tropezar a mi hermano? No lo hago. Si lo que yo hago o como hace tropezar a otro, pues no como. Por eso dice Pablo, entonces es mejor no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes duda en lo que estás haciendo? ¿Tienes duda en que lo que estás haciendo puede hacer tropezar a tu hermano? Pues si tienes duda, no lo hagas. Si haces algo que crees que está mal, entonces pecas, así dice, ¿no? Ahora, miren lo que dice Romanos 15, del 1 al 3. Voy bien rapidito, porque me quedan 3 minutos. Así que los que somos fuertes, digo conmigo, ¿hay gente fuerte aquí en el Señor? Yo, pastor, yo estoy firme, aleluya. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Te crees muy espiritual? Pues aguántate y no hagas algo que perjudica al débil. Pero es que a mí no me pasa nada, yo soy fuerte. Ya no andas conforme al amor. Cada uno de nosotros, dice, agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Sí está ahí, ¿verdad? Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que le vituperaban cayeron sobre mí. Entonces eres fuerte, a ti no te pasa nada, qué bueno. Pero si a tu hermano que está al lado sí le pasa, no lo hagas. Yo por eso no ofrezco cerveza en mi casa, ni vino en mi casa. Porque si un día yo ofrezco vino en mi casa y lo toma un débil y se vuelve alcohólico, soy responsable. Ni tampoco lo hago en mis fiestas. Usted mira, es religioso, pero tengo duda. Y como tengo duda, porque yo no sé hasta dónde lo que yo le ofrezco. Imagínese que usted hace su fiesta, escúchelo, y usted dice, yo quiero agradar a mi familia que no es cristiana. Pues es que tengo que agradarlos a ellos. Rompes el principio, primero hay que agradar a Dios. No estoy diciendo que contiendas con ellos, ni que te hagas, fuchi, yo soy el santo de la chona. No. Estoy diciendo que simplemente no lo hago, punto. Yo siempre he dicho que los cristianos somos muy raros. Queremos agradar a los pecadores, pero los pecadores nunca se preocupan por agradarte a ti. Ningún pecador ha cambiado su fiesta para agradarte a ti, pero tú sí la cambias para agradarlos a ellos. Escuche, ninguna persona que se emborracha va a dejar de tener vino en su fiesta para agradarte a ti. Es que va a venir Paco, pero mejor que no haya. ¿Eso lo hacen? Hombre, pues si no quiere que no tome, pues él se la pierde. Pero mucho cristiano sí les ofrece para agradarlos a ellos. Y hasta cambian su fiesta a hacerla como el mundo para agradarlos a ellos. El problema está en esto.
Tú inicias a una persona con una copa, pero va a pedir otra, y otra, y otra. Y el borracho va a salir de tu fiesta y va a llegar al Oxxo o al 7-Eleven y va a comprar más. Y ese borracho va a llegar a golpear a su esposa o a sus hijos si es que no se mata en el camino. ¿Qué tan responsable eres tú que lo iniciaste? Ay, pastor, pues tengo duda. Pues no lo hagas. No lo hagas. Mire lo que dice 1 Corintios 8, 9 al 13. Pero mirad que esta libertad vuestra, alguno que dice, es que yo soy libre. Cristo me hizo libre. Yo soy libre, libre, libre. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. No, 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 no. Escuche. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Eso quiere decir que mi libertad para hacer algo no termina cuando hay riesgo de que otro tropiece. ¿O no dice así? Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado en la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poder poner tropiezo a mi hermano. ¿Está claro o no está claro? Ahí está claro. Algo le hace daño a mi hermano, no lo como, punto. Pastor, es que la Biblia no prohíbe y por eso lo hago. Ok, la Biblia no lo prohíbe, pero el segundo filtro, edifica a tu hermano, lo inspira, lo bendice o lo hace tropezar. Si lo hace tropezar, no lo hagas. Es que yo soy libre de hacer esto o aquello, perfecto. Pero tu libertad tu libertad termina cuando hay riesgo de tropiezo. Pues qué agüitado. El que quiere agradar a Dios no se agüita. Porque si eso es lo que Dios quiere, yo lo hago. El que quiere hacer la voluntad de Dios no anda todo traumado porque es que yo quiero echarme aunque sea una, aunque sea una, aunque sea una. ¡Qué terquedad! No lo hago, no tengo necesidad de hacerlo. No es trascendental para mi vida, no me desnutro si no lo hago. Y al contrario, me ahorro unos billetes y los empleo en ropa, en tener a la señora contenta y radiante. Porque hay hombres que dicen, no es pecado tomar, y se toman todo, pero no le compran una falda a su esposa. Entonces, dice, mire, 1 Corintios 10:24. Esto está bueno. Dijo Felipe del Castillo, estoy predicando también que hasta quiero darme una ofrenda yo solo. Miren lo que dice 1 Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, vámonos, sino el del otro, vámonos. ¿Dice? A ver, léanlo bien porque no sé si a lo mejor estoy diciendo una herejía. ¿Cómo dice? O sea, para mí es bien, pero para el otro es mal. Renuncio a mi bien para no tropezar al otro. ¿Y qué más dice? Todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro.
Ese es donde se atoran muchos. Aquí en la fe no. Pero ¿por qué? ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por culpa del otro traumado? ¿Por qué? Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino del de muchos, para que sean salvos. En otra versión, la pregunta que dice: ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piense otra persona? Si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla, ¿por qué debería ser condenado por comerla? Así que si comen o beben o cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos, no ofendan a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Yo también trato de complacer a todos en lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros, a fin de que muchos sean salvos. Cuando lo que hago ofende o hace tropezar a otros, mi libertad terminó. Cuando estoy haciendo lo mejor para mí, en vez de pensar que es lo mejor para otros para que sean salvos, estoy cometiendo un error. Y algunos dicen: pero pues tengo duda. Si tiene duda, porque lo que se hace con duda es. Y la tercera, y con esta me despido. Se me dice que algunos que nos ven por internet ya le cortaron. Y aquí, pues los que están aquí no pueden irse. ¿Te está sirviendo esto? ¿Te ayuda a regular lo que debes de hacer o no debes de hacer? La tercera cosa en la que yo puedo regular lo que debo hacer o no hacer es esto. Escúchelo bien: por mi propia protección y mi propio cuidado. Y lo estoy dejando al final porque primero es Dios, en segundo son terceros, y en tercer lugar soy yo. Si usted tiene una mente humanista, dice primero yo, después otros y después Dios. Pero si usted tiene una mente cristocéntrica, usted sabrá que la Biblia dice primero es Dios, después tu prójimo y después tú. Si los matrimonios entendiéramos esto, no habría tantos divorcios. Yo entiendo que primero es Dios, después mi esposa y después yo. ¿Pero por qué traen los matrimonios? Porque a veces dejan a Dios al final y primero son ellos. Y la esposa o el esposo, no me importa. Por eso hay tantos divorcios. Sé que esto es de dos, no estoy metiendo condenación. Pero si los dos entendiéramos que primero es Dios, después mi prójimo y al final soy yo. Yo no entiendo cómo hay hombres que dicen: no, es que primero soy yo, es que dame mi espacio, dame mi espacio. Pero tú pones a tus hijos en primer lugar. Si tus hijos fueran a morir, darías tu vida por ellos. ¿Por qué no lo harías por tu esposa? Que fue la que te los dio, ¿no? Ok, vinieron con la cigüeña. Si la mujer dijera, porque hay mujeres que una vez hicimos una pregunta, una encuesta: a ver, ¿quién es el primer lugar en tu vida después de Dios? Y muchas señoras: mis hijos, mis hijos. El roro que se pierda. Pues no, señora, primero es su esposo. Cambió los papeles. Y si usted está bien con su esposo, seguramente estará bien con sus hijos, porque van a tener un papá y una mamá que realmente se aman. Y no hay mayor seguridad que le puedas dar a un pequeño que saber que papá y mamá están juntos. Entonces, la tercera cosa por la que yo me regulo y me guío para definir lo que debo hacer o no debo hacer es por la protección y cuidado de mí mismo. Así como la obediencia tiene que ver con cuánto amamos a Dios, y nuestro testimonio tiene que ver con cuánto amamos al que nos rodea, nuestra protección tiene que ver con cuánto nos cuidamos y valoramos nosotros.
Mire lo que dice 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. ¿Es pecado acostarte en las vías del ferrocarril? ¿Echarte una siesta en las vías del ferrocarril? ¿Es pecado? ¿Te conviene? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por alguna. Lo que es lícito que te domina se convirtió en un obstáculo. Entonces tú puedes decir, yo puedo hacer esto, pero eso se convirtió ya en un dominio. Ya Satanás lo está usando para tenerte controlado. 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, me puede ser lícito, pero si no edifica, ni a mí, ni a los que me rodean, no lo hago. Es lícito pero no me conviene, no lo hago. Es lícito pero me está dominando y controlando, no lo hago. Es lícito pero no está edificando, pues simplemente no lo hago. Hay cosas que podemos hacer que son lícitas, pero le pueden dar ventaja al diablo. No lo hagas. Hay cosas que podemos hacer que no están prohibidas, pero le dan lugar al diablo. No las hagamos. Hay cosas que podemos hacer, pero le abren puertas al pecado o al enemigo. Simplemente no lo hagas. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Dios condenará a una joven pareja que se da un visito cachichurri? No sé qué será, pero a mí me dicen, es que fue un visito cachichurri. ¿Será malo que dos jóvenes que andan en noviazgo se besen en la boca? ¿Será un pecado? ¿La Biblia dice que es pecado? Dice, no la besarás de lengüita. ¿Así dice? Borren eso, por favor. ¿Dice así la Biblia? Entonces, ¿lo puedes hacer? Los que están casados, cállense. Los que están casados deben hacerlo. Hay unos que están casados y tienen 20 años que no se dan un beso en el pico. Vienen a la tercera reunión. Pero jóvenes, un besito en la boca, así apasionado, ¿la Biblia dice que no lo hagas? No dice. ¿Lo debes de hacer? Pasa al segundo filtro. ¿Puede tropezar a mi novia? No lo hagas. ¿Puede hacer tropezar a mi novio? Vaya, y muchachas, tengan cuidado, porque los chavos, como dice la vieja canción, Marieta, no seas coqueta porque los hombres son muy malos. Prometen muchos regalos y lo que dan son puros palos. Se están riendo todos los que somos del Antiguo Testamento, ustedes no. Pero el segundo filtro es, ese beso podría hacer que mi novia o mi novio empiece a tener deseos impropios. No lo hagas. Ahora, no, pastor, somos puros y santos, ayunamos toda la noche y todo el día. Bueno, ok, perfecto. Entonces vendría la siguiente pregunta: ¿te conviene? ¿No le estarás abriendo la puerta a un espíritu de inmoralidad o de fornicación y de tener relaciones prematrimoniales? Cuídate, protégete, no lo hagas. El día que te cases con ella, te la acabas. O te lo acabas. No dice la Biblia que no. No me condena la Biblia porque lo hago, pero me dice, si le es tropiezo, no lo hagas. Y si eso le abre una puerta al diablo, no lo hagas. Y vaya que ese tipo de encuentros le abren puertas al diablo. Entonces, si yo voy a hacer algo que le puede abrir un espíritu, la puerta a un espíritu de alcoholismo, no lo hago. Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si le damos una rendija al diablo, la va a aprovechar.
Entonces todo lo que hagamos vamos a pasarlo por este filtro. Esto que hago o no hago, ¿obedece o desobedece a Dios? Si lo desobedece, no lo hago. Bueno, pero pastor, no lo desobedece, pasa al siguiente. Esto que hago o no hago, ¿puede causar tropiezo a mi hermano? Pues si es así, lo dejo de hacer. Ah, no, pero fíjese que tampoco le tropiezo a mi hermano. Entonces vamos al siguiente paso. Esto que hago o no hago, pudiera abrir una puerta al enemigo, darle ventaja a un espíritu inmundo que quiera venir a aprovecharse. No te conviene, no te edifica, le da lugar para que pudieras caer por la tentación. Pues entonces no lo hago. Los dos filtros me dijeron que sí, pero el último me dijo que no, no lo hago. ¿Le sirvió esto? O sea, usted tiene que pensar esto. O sea, usted no tiene que decir simplemente no hagas esto y no hagas esto y no hagas esto. No, métalo a esos tres filtros. Métalo. ¿Obedece a Dios? ¿No lo obedece? ¿Es tropiezo? ¿No es tropiezo? ¿Me hace abrirle puertas a Satanás? ¿O puedo descuidar mi relación con Dios? ¿O puedo darle un espíritu inmundo libertad para que venga y me agarre? No lo hago. Hoy muchos cristianos están perdiéndose de todas las bendiciones de Dios porque basados en que la Biblia dice, no dice la Biblia textualmente que no lo hagan, están haciendo cosas que hacen tropezar a otros. Cuidado. O están haciendo cosas que les están dañando a ellos mismos. ¿Cómo? Tú eres tu propio verdugo y tu propio victimario. Que Dios nos dé sabiduría, ¿verdad? Pero yo creo que el que tiene oídos para oír está oyendo esta mañana. Aquel que quiere hacer la voluntad de Dios está oyendo esta mañana. Aquel que quiere agradar a Dios está oyendo esta mañana. Amén. Aquel que ama a Dios con todo su corazón está escuchando esta mañana. El que quiere ser guiado por el Espíritu Santo seguramente está escuchando esta mañana.